Vamos a cambiar de tema. Según datos del Ministerio de Educación, los colegios particulares perdieron 15.000 alumnos en 2 años. Los expertos apuntan a la crisis económica. Vamos a profundizar en este contexto. Para eso nos acompaña Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares. Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, factor económico es clave, digamos, acá en lo que ha sido la salida de alumnos y alumnas de los colegios particulares. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y también, de alguna manera, ¿cuál es la posición que tienen los establecimientos con respecto a esto? Bueno, sin duda, cuando estamos hablando de colegios particulares, estamos hablando de colegios particulares pagados. No es la situación de los particulares subvencionados. Y naturalmente, los 2 últimos años, tanto a inicios con el estallido social y posteriormente con la pandemia, naturalmente las familias se vieron fuertemente afectadas desde el punto de vista económico e impactó justamente en aquellos padres que disponían de recursos para educación que, producto de esta situación económica, tuvieron que retirar a sus hijos del colegio. Naturalmente los colegios trataron de ir en apoyo de las familias, pero esto no podía ser permanente. Ocurrió principalmente el primer año, pero posteriormente el segundo año, el 2021, sí la matrícula se vio afectada en los colegios particulares pagados. Una situación, me imagino, que se ve acrecentada durante la pandemia, ¿no? También en lo que fue el primer año, de hecho, de pandemia, donde se tiene que, bueno, primero se termina en ese año, digamos, con las clases presenciales. Hay todo un tema con respecto a muchos padres y apoderados que de alguna manera decían: yo en los colegios particulares sigo pagando la mensualidad, pero finalmente las condiciones que me entrega el colegio, por razones obvias, digamos, también, son distintas a las que se tenía antes. Esto sumado también a la situación económica y el efecto económico de la pandemia. Hay un aumento de, no quiero hablar de fuga, pero sí salida de alumnos de colegios particulares en este periodo y por estos elementos, ¿no? Yo diría que fue un proceso, como conversábamos en el primer año, que impactó naturalmente en el segundo año. Ahora, con respecto a la prestación del servicio, que le podemos llamar, naturalmente estábamos bajo una situación de fuerza mayor. Sí, claro. La voluntad de los colegios era, sin duda, impartir educación presencial, pero teníamos 2 disposiciones. Una del Ministerio de Salud, en que impedía hacer clases presenciales, y la segunda del Ministerio de Educación, en que efectivamente obligaba a que había que hacer esta educación remota. Por lo tanto, la voluntad de los colegios existía, pero naturalmente no se podía impartir las clases como se había pactado en origen. Y naturalmente hubo algunos padres que hicieron presentación en los tribunales, y los tribunales determinaron que efectivamente era fuerza mayor. Ahora, estábamos hablando de este número, 15.000 estudiantes que han salido de colegios particulares. Uno entendería que gran parte emigran a particulares, a subvencionados en este caso, o colegios municipales. Me imagino que esto va diferenciando también por región, ¿no? Evidentemente también considerando que hay un tema de delicada situación económica de las familias. ¿Es así? ¿Hay regiones donde esta salida ha sido mayor que otras? Sí, pero habría que analizar primero que en términos absolutos son 15.000. Porque lo que ocurrió en el primer momento es que padres sacaron de colegios particulares con algún canon alto desde el punto de vista de la mensualidad y lo desplazaron a colegios particulares pagados con una menor carga financiera. Pero posteriormente, como en términos absolutos las resultantes son 15.000, esos 15.000 migraron, y ojo, que tuvieron que migrar al sistema de admisión escolar. Es decir, tuvieron que postular a sus hijos a colegios particulares subvencionados o municipales. Por lo tanto, se instaló una segunda incertidumbre. La primera era la situación económica, y la segunda, que esta vez no podían elegir el colegio donde querían que sus hijos se educaran. Y eso efectivamente llegó una parte a los colegios particulares subvencionados y otra a los municipales. ¿Y por qué? Principalmente porque los colegios particulares subvencionados tienen su matrícula completa. Los cupos son pocos. Sí, y ese punto es bien relevante. También me imagino, habría que ir viendo caso a caso, digamos, pero
en el primer semestre la salida, en el segundo semestre, pensando, por ejemplo, en una salida del primer semestre y de emigrar a colegio particular subvencionados con esa problemática que tú dices? Ya copada la matrícula, hay un semestre donde el estudiante puede no haber tenido clases de frentón, digamos. Esa es una situación también bien compleja para la familia, digamos, sumándole a el origen de este hecho. Lo que pasa es que en el primer año, el apoyo de los colegios hacia esas familias fue muy importante. Ya. Pero naturalmente eso no se podía prolongar al segundo año. Y efectivamente fueron los padres los que voluntariamente retiraron a sus hijos con una conciencia realmente destacable, en términos de decir, no puedo seguir pagando y mi compromiso con el colegio es pagar la mensualidad. Claro. Pero el compromiso de los sostenedores de colegios particulares pagados en la primera etapa fue total, en términos de renegociar, de bajar en montos, porcentaje, para todos, focalizado. Hubo multiplicidad de situaciones para enfrentar este problema económico, pero naturalmente no podía extenderse en el tiempo. Nadie pensó que iba a durar todo lo que ha durado la pandemia. Ahora, ustedes como asociación se acercaron al Ministerio de Educación, lo pregunto justamente y pensando en un eventual apoyo económico y también con las diferencias que tienen en este caso los colegios particulares, donde hay un pago de parte de la familia del 100%, a diferencia de los particulares subvencionados. ¿Cuál fue la respuesta en su minuto o el análisis, de alguna manera, la reacción que se da desde el Ministerio ante esta salida importante de alumnos de estos colegios? A ver, nosotros propusimos dos cosas en ámbitos distintos: los particulares pagados y los particulares subvencionados. Hay particulares pagados que el monto de la mensualidad no es tan elevado por sobre lo que es la subvención, más la gratuidad y todo lo que ello implica. Yeah. Por lo tanto, la primera solicitud que nosotros le hicimos al Ministerio fue que pudieran aceptar que o retornaran colegios que se habían pasado de particulares subvencionados a particulares pagados, o que permitieran que particulares pagados pudieran estar bajo la modalidad de particulares subvencionados. Lamentablemente no se podía porque es materia de ley. Nunca quedó establecido de que un colegio que pasaba a particular pagado pudiera retornar, o que en este momento alguno pudiera convertirse en particular subvencionado. Por lo tanto, no hubo solución. Me imagino, y aquí está la complicación, que en este caso, impedido por ley, la única opción sería generar un nuevo proyecto educacional, un nuevo colegio, ¿no? Cerrar el colegio particular y generar un proyecto educacional de particular subvencionado, que obviamente tiene una complejidad bastante grande. ¿Esa sería la única opción que tenían? Bueno, ahí nos encontramos con una complejidad de carácter mayor. Sí. Hay tres condiciones que se tienen que cumplir. Ya. La primera, naturalmente, es que tiene que haber una demanda insatisfecha. La segunda es que tiene que ser un proyecto educativo distinto a los que existen en el sector donde está intentando crearse este nuevo colegio. Y la tercera, que en este caso sería salvable, porque hay que tener una infraestructura financiada, es decir, en el fondo la fundación o corporación tiene que ser dueña de la propiedad. Y en este caso podría haberse puesto a disposición la propiedad, pero las otras dos son dos condiciones que quedan al arbitrio de la autoridad y que son casi insalvables. Yeah. Pero en el segundo caso... Sí, por favor. Sí, Nicolás, en el segundo caso, con respecto a los colegios particulares subvencionados, hay que destacar una cosa. El 92% de los colegios particulares subvencionados son gratuitos. El 90% de la educación en Chile, educación escolar, es gratuita. Solo un 8% mantiene este financiamiento compartido, que es el aporte de la familia. Por lo tanto, permitió concentrarse en ese 8%, y no estamos hablando del 100% de los colegios particulares subvencionados. Bien, Hernán, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y que tengas una buena jornada. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Nicolás. Hasta luego, que estés muy bien.